Hola a todos los seguidores de Plano Informativo, yo soy Vanessa Cortés Collis y estamos en esta sección importantísima, sobre todo para mí, de los libros y los candidatos, y en esta ocasión me acompaña Octavio Pedrosa, candidato a la gobernatura de nuestro queridísimo estado de San Luis Potosí por la coalición Sí por San Luis. Octavio, buenos días. Muchísimas gracias. Hubiéramos grabado el porque no saben qué delicia siempre es hablar de libros, de recuerdos, de letras. La literatura es fuego, decía Vargas Llosa, que conoce Octavio muy bien y que es parte de mi tesis y de estudio. No nuestro favorito, pero sí le tenemos que dar su lugar, ¿no? Coincidimos. Vanessa, buen día. Perdóname. Mil gracias. Permíteme saludarte primero y saludar a todos quienes nos ven y nos escuchan. Es un placer, es un regocijo este espacio. Sí, siempre. Es así como un oasis en el desierto. Sí, como que en la vida tenemos que, además de inyectarnos vitaminas para el cansancio, también tenemos que inyectarnos vitaminas para el espíritu. Exactamente. Y una de las mejores formas de hacerlo es regresar a lo que es parte esencial de nuestra formación, que es el darnos espacios para leer. Octavio, pero ya lo dijiste, es necesario para el espíritu, es casi un tema obligado, y a veces yo ando buscando en los discursos de campaña o posteriores o con los gobernantes en general, en todos lados, este punto tan importante que puede incluso revivir las sociedades, curar, sanar. Venimos de una época complicada en la pandemia que ha obviamente ahogado todas nuestras emociones, preocupaciones, frustraciones. Sabemos que el arte, la cultura nos puede salvar, y de repente nos damos cuenta que han sido recortados, mutilados todos el sector económico, todas las prestaciones para este sector que también ha sido devastado, los músicos, los bailarines, artistas plásticos, etcétera, obviamente escritores. ¿Dónde está cuando hay una suposición de que puede salvar la cultura y el arte y luego córtales? La cultura en lo general, yo te diría, Vanessa, con no poca tristeza, pero además un reconocimiento explícito, que lamentablemente temas como la cultura, como el deporte, están en los últimos lugares de la fila de las prioridades de las autoridades de todos los órdenes de gobierno. Es una realidad insoslayable. Pero por supuesto eso no significa que compartamos esa visión. Hay temas que para la sociedad pueden entenderse como prioritarios por lo básico que puedan significar, claro. La salud, la seguridad, la educación en términos de formación del individuo, me refiero más a lo académico, claro, que incluiría todo, desde luego. Un buen gobernante no es aquel que hace más puentes, más carreteras, más infraestructura, más calles pavimentadas. En mi visión, el mejor gobernante es aquel que es capaz de construir tejido social. Así es. Y esto pareciera como que medio esotérico, ¿no? Si yo voy a una colonia y digo, yo vengo a construir tejido social. Sí, nadie le va a entender, ¿verdad? No va a decir de qué se trata. Pero la función fundamental de una autoridad es hacer que la sociedad se reencuentre, se integre, se hilvane y tenga entonces la capacidad de construir en plural. Hablando de letras, de gramática, yo en muchas de mis intervenciones sostengo que el día que aprendamos a conjugar en plural y menos en singular, esta sociedad va a cambiar. Totalmente, de acuerdo. Y bueno, respondiendo a tu primera reflexión, yo te diría, sí se escucha poco, pero no significa, en mi visión personal, que esto sea soslayable o dejarlo de lado. Acabo yo de presentar hace 3 semanas una plataforma de propuestas básicas de temas relacionados con la cultura. Y hablamos justamente de lo que en algún momento se hizo cuando estuvimos en otra responsabilidad, para fomentar la lectura, festivales de lectura, traer personajes de prestigio y de reconocimiento, pero sobre todo fomentar el talento, los hábitos, los buenos hábitos en nuestra juventud. Déjame comentarte algo que ahora me viene a la memoria.
Hace unos días tuve la oportunidad de estar en una comunidad de la Huasteca. Si no recuerdo mal, era en Tanlajas, en donde al momento de estar en la reunión había un traductor del castellano a la lengua del pueblo originario, el Tenec, en esa zona. Y había un traductor. Y yo escuchaba canto de pájaros. Ay, hermoso, sí. Haz de cuenta que estás oyendo verdaderamente campanas y cantos de pájaros. Qué bonita imagen. Es hermoso oír la lengua, aunque no lo entienda. ¿Sabes qué? Sí, el sonido es lo primero. No. Lo entiendes acá adentro. Con la emoción, con el corazón. Pero lo triste de la historia es que cuando ya terminamos el evento, me pregunté yo que si lo practicaba la comunidad. Y me dijeron, se está extinguiendo. Claro, eso es muy triste. A los niños les da vergüenza hablar en su lenguaje original, porque los tratan como personas de segunda categoría. Claro. O sea, se avergüenzan de sus raíces al hablar las lenguas originales. Y a mí eso me parece un crimen lesa humanidad. Exactamente. No podemos permitir que se extinga esa riqueza cultural, ancestral, histórica, de tal trascendencia para entendernos como sociedad. Y yo creo que tenemos mucho que hacer para no solo preservarla, sino fomentarla. Así es. Más maestros bilingües y que los niños, los jovencitos, no solo no se avergüencen, sino que se enorgullezcan, que sientan, que tengan un sentido de pertenencia a sus orígenes, ¿no? Exactamente. Octavio, y ahorita que te has dado cuenta de tantas cosas, tantas carencias y necesidades que tenemos, que bueno, tú ya tienes una experiencia como alcalde, o sea, nos conoces muy bien como sociedad potosina, y el libro tiene que aparecer ahí. Tú generaste estos festivales de letras que yo desde creo que la emisión 1 he estado ahí en los siguientes gobiernos también, pero hay un interés por la literatura. Yo voy mucho por la literatura, obviamente, porque es mi especialidad, claro, pero hablo en general del arte. ¿Y por qué en ese momento sí se vio necesario? Festival de Letras, que hay muchos en todas las ciudades en el mundo, hay muchos, pero ¿por qué tendría que tener un gobierno este tipo de acciones? Además del placer estético, lo que hace un momento me comentaste, con el lenguaje se construye nuestra historia, la del pueblo, la de la sociedad, la del individuo, la del gobernante, la de los gobernados. Es decir, necesitamos el lenguaje, como dices ahora con los niños, con el TENEC, tendrían que fomentar el TENEC porque es su lenguaje. Si ellos pierden su lenguaje, pierden su construcción que les da identidad, ¿no? Y entonces, en San Luis Potosí hay además de muchos espacios, recintos increíbles, también hay mucho potencial artístico, y entonces habría que sumar toda esta parte para construir ese tejido social que tú mencionaste hace un momento, y por eso creo que, no sé, quizá pueda hablar como parte de este sector donde a veces pues nos olvidan pues porque es que no hay espacio, no hay momento, tenemos que sacar otras prioridades, pero yo estoy segura que la gente sabe que este alimento para el espíritu también es una prioridad y que podría salvar en muchas ocasiones. Pero bueno, ese es un comentario que tú me hiciste. Con todo esto que estás bien ocupado, Octavio, tu gente, estás visitando, obviamente tienen que visitar los municipios, ¿hay tiempo para leer? Cada vez menos. En esta etapa debo de reconocerlo que le saco horas al día, ¿no? Nuestras jornadas son extenuantes, casi de 20 horas al día, y no estoy exagerando. Aprovecho un poco de pronto en traslados y no me gane el sueño, porque luego a veces cuando tengo también tienen que dormir un poco en la camioneta, en los traslados. Pero yo no dejo de llevar siempre un libro, no dejo de llevarlo. A lo mejor lo regreso como me lo subí y no lo abrí, pero siempre tengo a la mano un libro. Y mira, procuro, yo durante toda mi vida, si me permites hacer un referente a mis años mozos. Sí, por favor. Yo sí, bendito Dios, nací en un hogar en donde se leía compulsivamente. Mi papá y mi mamá eran ávidos lectores, cada uno en sus gustos, géneros,
Mi papá fue un hombre que no terminó sus estudios, los vio truncados pues por necesidades de carácter económico, que tuvo que ponerse a trabajar, pero él autodidacta, estudió psicología. Él era un fanático de Teilhard de Chardin y leía, yo platicaba de Teilhard de Chardin y yo pues, me hubiera hablado en sánscrito, probablemente le entendería mejor. Después lo empecé a leer a Teilhard ya bastante más avanzada mi vida y aún sigo sin comprender mucho de su obra. Mi papá leía mucho temas de carácter de psicología, ¿no? Mi mamá no, mi mamá era un poco más de espectro abierto, leía novela histórica. Yo creo que eso influyó mucho en mí. Yo soy un fanático ¿Le de gusta la novela histórica? La historia es mi línea. Yo te diría que dos. No me lo has preguntado, pero te voy a responder antes de la pregunta. Favor. Yo tengo dos géneros que en particular son mi pasión. La historia antigua, particularmente, y la poesía. Wow. Leo mucho poesía. Ay, qué bueno, qué maravilla. Y sí, como que de pronto hay quien me dice eso es anacrónico, ¿no? Decimonónico. ¿Y eso de qué sirve? Tuve una reunión con los médicos del Colegio de la Profesión Médica y cité un verso de Neruda en medio de mi intervención. Qué bueno. Soy nerudiano. Sí. Soy fanático Pablo de Neruda. Ricardo Neftalí Reyes Basualto. Sí. Es así como que mi wow. Ah, qué maravilla. Y ahorita el libro que trae en la camioneta, ¿cuál es? Ahorita traigo una recopilación de ensayos de política de Reyes Heroles. Es una recopilación de ensayos políticos que lo pueden leer ligero, porque son 3 páginas sobre una... Sí, y lo puede abrir en cualquier momento. O te regresas, ¿no? Exacto. Yo soy mucho de leer, de releer. A mí me gusta releer los libros. A veces avanzo hasta el 70% y de pronto digo, a ver, esto no lo entendí entonces. Me tengo que regresar. Y me regreso. Por eso a veces me tardo mucho en terminar un libro. Cuando tengo tiempo, yo creo que la lectura también tiene que ver con tu estado de ánimo, con tu rapport, con tu ambiente, con donde tú estés. Hay libros que se leen, como te digo, en una camioneta y vas un poco medio leyendo sin comprender de fondo. Y hay libros que son como para leer una página o 2 páginas, dejarlo un rato, tomarte un trago de vino tinto o de agua, lo que quieras. Y reflexionar. Un libro es dosis despacita. Totalmente. Yo creo, en lo personal, que un libro es como una buena paella o un buen plato de lo que te gusta. Sí, no es comida rápida. Es saborearlo. Se lee lento, suavecito. ¿no? Paladearlo. Así es. Y si es necesario pides otra ración o de pronto uno no te gustó y lo tienes que dejar. También. Porque pasa mucho, ¿no? A mí me pasa. Leo mucho sobre biografías, me encantan las biografías. ¿Algún personaje ahorita? Churchill, para mí Churchill es un referente en biografías políticas, ¿no? Por ejemplo. ¿Y eres escritor, Churchill? Además, yo te decía que yo soy un enamorado de la historia antigua. Yo le tomé, pues, no sé en qué momento me entró eso, de leer mucho sobre la historia antigua de Europa, la formación de la Europa en la Alta Edad Media. Y ahí sí me clavé, ahí sí me he dedicado. Es un periodo que le gusta. Sí, la Alta Edad Media en particular, del año 400 a.C., 300 a.C. hasta el año 1000. Por ejemplo, de Carlomagno que es para mí un personaje fundamental en la historia, pues tengo todo lo que he podido comprar, todo a lo que he tenido acceso, las biografías y todas las historias alrededor del periodo franco. Carlomagno es el padre de la Europa como hoy existe. Exacto. Con él empieza la división de lo que hoy, era el Sacro Imperio Romano Germánico, cuando él divide para sus descendientes lo que es hoy el territorio francés, Alemania, Italia, etcétera, los lombardos en la península itálica. Y cómo se va construyendo todo un mundo a partir de un personaje, es increíble. Las primeras universidades. Pero él en su última etapa de vida es cuando él empieza a dedicarse a aprender, a formarse él. Traía a los mejores constructores
a los mejores muralistas. La Capilla Palatina de Aquisgrán es la capilla nordalpina la iglesia nordalpina más importante de Europa, y no es más que el resultado de lo que Carlomagno vio cuando va a Roma y es coronado por el Papa León II, si no me equivoco, la Navidad del año 800, y él aprende tanto, le admira tanto el arte de la Roma post-Imperio Romano, o sea, la Roma de la Edad Media, que él quiere eso para su región, y entonces se lleva a los mejores escultores, los mejores pintores, los mejores arquitectos, y reproduce de alguna manera lo que vio y le fascinó en la parte de la frontera de Francia y Alemania, y hace, bueno, unas maravillas increíbles. Ay, don Octavio, nosotros también queremos a los mejores constructores, a los mejores artistas, a los mejores médicos, a los mejores maestros, a los mejores todo, don Octavio. Sí. Yo se lo encargo mucho, se lo encargo mucho. ¿De qué tiene que esta imagen tan grande, de este panorama, este horizonte tan amplio que nos da la lectura, la historia, el conocimiento? Necesitamos verlo. En algún libro, no voy a recordar en cuál, no me acordaré en cuál, leí una frase que para mí es dogma. A ver. Tú eres lo que tu equipo es. Exacto. Tan bueno o tan malo como tu equipo Así sea. es. Porque a final de cuentas tienes la obligación de ofertarle a la ciudadanía personas comprometidas, personas decentes. Yo creo que el concepto de la decencia es algo que está en peligro de extinción en el sistema político mexicano. Honestas. La decencia es mucho más que la mera honestidad. La comprende, sí. la abarca, pero la decencia va mucho más allá. Tiene que ver con los valores, tiene que ver con la congruencia, tiene que ver con tu visión de servicio. Un cargo público es la maravillosa oportunidad de servir a la gente. Así es. Esto, tristemente, con el tiempo se ha desvirtuado, se ha ido diluyendo. Pero nunca es tarde para que podamos recobrar ese sueño de que a nuestro estado, a nuestro municipio, a nuestro país, regrese gente decente a conducir sus destinos. Claro. Gobernar no solamente es sentarte en la oficina de Palacio de Gobierno, Palacio Municipal. Gobernar, incluso si nos remitimos a los más profundos orígenes de quien gobernaba, era el liderazgo, el que sea capaz de conducir a un conglomerado humano, entendiéndonos como seres gregarios que deciden sumarse, y hay un guía, un líder, alguien que conduce, pero siempre con la participación de la colectividad. Siendo empáticos con todos los diferentes sectores, ¿no? Ojalá que la gente tenga la capacidad de discernir, de reflexionar y de pensar qué es lo que necesitamos para la conducción de esta sociedad que hoy vive en esta crisis, como la señalaste al principio. Ya le dejo de... Ya. Última pregunta, porque me van a cortar rápido. ¿Tiene esta imagen de sus papás? Tienes esta imagen. Leyendo los libros en tu casa, un libro de niño que recuerdes, que le digas a la gente. Tom Sawyer. Tom Sawyer. Era mi wow. Yo creo que lo leí 10 veces. Ah, buenísimo. No sé. Pero, todavía lo venden, ¿eh? Tom pero Sawyer. A muy temprana edad comencé a leer otro tipo de libros como Siddhartha. Hermann Hesse me fascina. Sí, ahí Lobo Estepario. Siddhartha también transformó mi vida a los 12 años. A mí también. Y luego también otro autor que me fascinó y me formó, dejó huella en mí, Gibran Jalil Gibran. Muy bien. El poeta libanés. Poeta. Bueno, El Profeta, El Jardín del Profeta. Yo crecí a los 13 años leyendo a Gibran Jalil Gibran. Wow, qué maravilla. A Hermann Hesse. Sí, coincidimos con Hermann Hesse. Coincidimos con Hermann Hesse. Yo agradezco muchísimo, Octavio. ¿Me vas a tener que dar otro programa? No, exacto. Tenemos que hablar mucho, pero luego aquí nos van a cortar. Necesitamos hablar mucho de libros porque es algo rico, es algo que también sana nuestra alma, nuestro corazón, y compartir lecturas, compartirlo con el público, con la gente que nos está escuchando. Octavio, muchísimas gracias. Todo el éxito para esta campaña, y bueno, pues ahí te encargamos todos. Tenemos una población ávida de un buen gobernante, de un gobernante sensible, un gobernante empático, un gobernante congruente. Muchas gracias, Vanessa. Agradezco infinitamente esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias, y esta es Los libros y los candidatos.